nos habíamos quedado con algo importante de lo que nos dijo Ezequiel Sánchez sobre el tema de Honduras y este acuerdo con China, ¿no? Alberto. Sí, es importante que se vayan sumando países a estos acuerdos con el BRICS, dado una de las últimas informaciones que recibimos, que dentro de la estructura del BRICS se está formando el programa para realizar el comercio internacional, o sea, los pagos entre distintos países en una moneda propia de los BRICS o en monedas propias, es decir, independizándose del dólar. Esto indudablemente genera un tembladeral dentro de la finanza norteamericana, porque le quitaría, si ya perdió un 30-40% el comercio internacional por el comercio entre monedas de países y dejando el dólar de lado, esto haría que el dólar quedaría en un manejo ínfimo, un 20, un 15% del comercio internacional, que están usando hoy. Los bancos usan un sistema que se llama el SWIFT, que es el que se hacen las transferencias entre importadores, exportadores, países y demás. Esto lo sustituirían con las monedas locales a través de este programa que están organizando en el BRICS, lo cual, imagínate, Honduras, Nicaragua, México y los demás países que estamos en el patio trasero, claro, de Estados Unidos, dejarían de usar el dólar. También les preocupa porque es su gran zona de influencia. Por eso Honduras, y vos fíjate, un tema, cuando los países empiezan a tomar acuerdos económicos por fuera de la red que tienen con Estados Unidos, empiezan a crecer. Claro, sí, eso es significativo. Sí. No, a mí una cosa que me gustaría preguntarle a Alberto es en relación a las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿qué le parece mejor para Cuba, fundamentalmente? Porque el elegido vicepresidente de Kamala Harris justamente es alguien que desde su gobernación en Minnesota ha tenido tratos comerciales con Cuba, o sea, tiene aparentemente toda la buena voluntad. Es decir, en los Estados Unidos no se puede pensar nada bueno de ellos, pero creo que para América Latina, justamente se lo quería preguntar a Alberto, así que no voy a dar mi opinión previa, pero para América Latina, ¿qué sería mejor, Trump o Kamala Harris? Mira, en estos momentos, si lo vemos a la distancia, te diría que ni Trump ni Kamala Harris realmente manejarían el poder de Estados Unidos, porque lo están teniendo los grandes fondos de inversión y la industria armamentística, lo estamos viendo. Vos hablabas de de los 2.000 mercenarios enviados por esta empresa, sí, porque ahora son empresas de la guerra, sí, la privatización de la guerra. Entonces, ahí es importante, porque convengamos, Biden era el vicepresidente de Obama, que tenía una visión muy realista de la política internacional y sabía que el esfuerzo que tiene y los gastos que tiene Estados Unidos para atacar a Cuba realmente son algo que va en contra incluso de los intereses de Estados Unidos. Ellos lo tenían claro, no en el aspecto económico, en el aspecto ideológico. Para Estados Unidos, para el gobierno norteamericano, siempre ha sido la fruta madura que en algún momento va a caer. Ellos pensaron que fue en la pandemia. Trump tomó medidas que no creemos que las vaya a revertir, porque incluso antes de irse, unos días antes de terminar su mandato, firma la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una locura total. Sí. Cosa que mantuvo Biden, a pesar del informe que recibió hace un par de meses, donde tenía toda la posibilidad de decir, bueno, en base a estos informes, sacamos a Cuba de la lista de países patrocinadores. No lo hizo. Entonces, es todo... uno podrá ser más agresivo o menos agresivo, pero algo que
creo que tiene en claro Cuba que de Estados Unidos no pueden esperar en forma de gobierno nada bueno para Cuba. Sí se pueden llegar avanzando en este tipo de proyectos. Por ejemplo, en Minnesota, no solamente el gobernador, sino que han habido lo que nosotros diríamos intendencias, diputados, más, que han hecho acuerdos con Estados Unidos, con Cuba. Lo que pasa que no el pueblo norteamericano, el pueblo común, el que se vería beneficiado con los acuerdos que se tendrían con Cuba, ve esto como no ve a Cuba como el gran problema o la gran guerra, sí ven como una amenaza. Vos fíjate, a pesar de que se cayó el muro, a Rusia y a China. Claro. Pero no a Cuba. Hay una cuestión que esto es un tema que tenemos de debate con la compañera. Ella insiste, tiene una expresión de deseo de verle algo bueno a alguno de los candidatos que pueda asumir en Estados Unidos. Y la verdad, hoy lo estuve pensando seriamente, porque ya me lo había adelantado ella. Hoy estuve pensando seriamente. Entonces, digo, puse todo arriba de la mesa. Entonces, digo, ¿cuál fue o cuál es el presidente norteamericano más famoso, el que la gente cree que fue más democrático, el que le dio más libertad, el que peleó por todos nosotros? John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Bueno, ¿fue bueno para nosotros? No. ¿Lo que estamos del Río Colorado para abajo? No, pero... Bueno, pues, momento. Entonces, usted lo ha dicho infinidad de veces a lo largo de estos 7 años, la doctrina Monroe se cumple a rajacincha con cualquier gobierno. Porque además, como dijo el periodista corresponsal de guerra Sebastián Salgado, el gobierno norteamericano, suba quien suba, está colonizado por ese grupo judío talmúdico que lo único que quiere es la guerra, ¿está? Y la supremacía. Sí, bajo cualquier concepto. La Casa Blanca no tiene presidentes, tiene inquilinos. Exactamente. Eso. Pero además, déjenme terminar con esta frase y los libero para que ustedes puedan desarrollar. Para esta persona que habla, Estados Unidos no tiene palomas para nosotros, son todos halcones. Es que el proyecto de recolonización que tiene hoy el gran capital, que tiene 3 centros, ¿no? Washington, Londres y Tel Aviv. Sí. Coincido totalmente con Sebastián en esos conceptos. Sí, sí, claro. El proyecto de ellos ya no es el del viejo capitalismo ni el del imperialismo que nos describió Lenin, donde el objetivo era dominar políticamente y instalar los negocios para producir ganancias y controlar el territorio. Hoy ellos lo que quieren hacer es construir en América Latina una nueva África, porque se tienen que llevar los recursos naturales para el norte. Exacto. Nosotros consumimos, entonces somos sus enemigos, porque lo que nosotros consumimos no se lo pueden llevar. Por eso el proyecto de estos locos que están dando vuelta, porque el caso de Bolsonaro, que destruyó la economía brasileña, incluso contra los intereses de esa burguesía de San Pablo, por eso que en su momento lo apoyó. Pero claro, es por eso que esa burguesía se vuelca para el lado de Lula, claro, pero no porque sean de izquierda, no, y porque les interese la gente de abajo, no, sino porque lo otro que había enfrente le jugó en contra. Y vos fíjate lo que nos está pasando a nosotros en Argentina con este proyecto real de balcanización, claro, en manos de los grandes capitales. Del paralelo 42 para abajo, eso ya tiene nombres y apellidos. Londres y Tel Aviv. Sí, señor. El norte tiene nombre, Elton Musk. Claro. ¿No? Entonces, el petróleo tiene nombre y apellido. Claro, sí, claro. Entonces, estamos en ese nuevo sistema capitalista que hoy se está desarrollando, donde los que asuman Trump ya sabemos lo que va a hacer. En el caso de que no fuera él, hará con vitaminas o con proteínas, pero siempre nos van a
iba a decir una expresión que no se puede decir. Está bien, no lo en diga. radio. No lo diga. Se van a apoderar de nuestros recursos naturales. Exactamente. Con vaselina. Bueno, escúcheme, discúlpeme. Sí, Vaselina. Con vaselina, perdón, si no es Trump. Si no es Trump, por supuesto. Hábleme de Cuba un poco, porque la otra vez yo cometí un error, le quiero aclarar si usted no estaba escuchando, un error técnico. Yo le pasé el audio al compañero y no se lo pasé todo. Se cortó. Entonces, recuérdenme un poco eso y desarrollemos un poco de Cuba. Porque la gente, aunque no queramos, muy bien, del imperialismo sabemos. De Cuba se sabe muy poco. No, porque aparte tenemos invadida la tele, las películas, los artistas, digamos, han hecho bien su trabajo, ¿no? Hay que reconocer. Han ido de frente con todo lo que tienen y bueno. Mirá, por favor. Pero también hay películas como Tarariras que nos muestra la grandeza de Cuba. Bueno. Sí, mira, creo que lo que quedó pendiente la semana pasada es que tenía que ver con un tema que muy pocos conocen también. Que la CIA torturó cubanos y argentinos acá en Automotores Orletti dentro del mismo proyecto. Sí. Donde tuvimos varios compatriotas uruguayos. Muchos compatriotas del Cono Sur. Sí, claro. Uruguayos, chilenos. El Plan Cóndor también descrito por nuestra amiga Estela Caloni. Y ya durante el 75 habían intentado asesinar al embajador cubano aquí en la Argentina, y después del golpe había un proyecto que era tomar por las armas la embajada de Cuba, cosa que no se animaron porque sabían que iba a haber una resistencia interna, pero que no sabían con qué potencia. Entonces, ante ese temor de cómo iba a ser esa guerra interna para entrar a la embajada de Cuba, decidieron secuestrar a dos de los integrantes de la embajada, dos jóvenes de 23 y 27 años que iban salían para ir a la casa de la residencia del embajador para hacer cuestiones de seguridad. Sí. Los secuestran ahí en la calle Arribeños, a escasos 150 metros de la embajada. Utilizan 12 Ford Falcon con más de 40 miembros de la patota, estaba integrada por más de 40 personas para secuestrar a dos. Es decir, bueno, pero ese la era el decisión, método. Ese era el método. Pero además sabían que no los iban a poder detener muy fácilmente. Los muchachos fueron llevados a Automotores Orletti. A los 3-4 días aparece en un par de diarios nacionales una nota diciendo que habían decidido abandonar la embajada de Cuba para sumarse a las ventajas que daba la libertad en la Argentina en ese momento. No eran las letras de ellos sí eran las credenciales, pero no era la letra de ellos y no tenían las firmas de ellos. No tenía las firmas. Y tras ese operativo, además, desaparecen 12 argentinas y argentinos que estaban relacionados laboralmente a la embajada de Cuba en Argentina. Trabajaban en la escuela anexa donde iban los hijos de los funcionarios y del área comercial, choferes y demás. Incluso en el caso de uno de los choferes, las dos hijas, la esposa y el novio de una hija, porque cuando fueron a secuestrarlo a la casa, se llevaron a todos los que estaban en la casa. Y de todos esos operativos solamente aparecieron 3 cuerpos. El de los 2 cubanos en tambores de 200 litros llenos de cemento, y el de Canceres, que era una empleada de la escuela donde iban los chicos. El resto todavía siguen desaparecidos. O sea, y no solamente... Otro de los temas, algunos de los testimonios que dieron ex detenidos que lograron salvarse de Orletti dicen que los 2 cubanos no abrieron la boca en ningún momento. O sea,
Es terrible cómo se repiten los métodos, cómo repitieron los métodos, porque lo que le pasó a los cubanos fue lo que le pasó a las monjas francesas, que trataron de simular que sobre todo la hicieron hablar a una de ellas, Alice Domont, diciendo que ellas acababan de ser capturadas por los terribles miembros de las guerrillas argentinas y pusieron atrás una bandera de montoneros, ¿no? Y que eran los montoneros los culpables de las torturas que les estaban haciendo y todo eso. Pero la monja trató de decir, no aceptó decir que eran los montoneros, aunque habían puesto la bandera atrás. Ella dijo, no, un sector disidente de Videla, ¿no? Opuesto a Videla, nos secuestró y todo eso, pero no en ningún momento dijo quiénes eran, si eran los montoneros o quiénes eran. O sea, no le salió bien el intento de justamente criminalizar la guerrilla. Ahora vos fíjate, vos preguntabas ¿qué democracia queremos?